Bienvenidos al capítulo 48 de Alfor Podcast. En este caso estamos hablando sobre cómo trabajar cuando se te estanca o se te atrasa uno de tus movimientos en tus entrenamientos para la competencia, cómo evaluar si realmente sos un atleta nivelado, cuál es la tasa de progreso de cada uno de los básicos y cómo romperíamos el estancamiento individual en cada uno de ellos. Así que quédate hasta el final para poder aprender todo esto. Empezamos este nuevo capítulo de Alfor Podcast, creo que es el 48, ya ni sé, estoy re perdido. Pero bueno, nada más de 40 capítulos no está mal. Vamos a hablar por idea de uno de mis seguidores, que me gustó mucho, Santi, sobre qué hacemos cuando se nos atrasa un básico en comparación con los otros, o cuando se estanca un movimiento en comparación con los otros, ¿ok? Ya hemos hablado un poco del estancamiento, ya hemos hablado un poco de cómo progresar ejercicios individuales, pero, primero que nada, para vos, Luqui, ¿cómo sabemos si una persona está o no atrasada en nivel en uno de sus ejercicios? Qué buena pregunta. Em, Tenía una relación de porcentaje de qué debería abarcar cada básico de tu total, ¿Mm? que ahora mismo no la recuerdo. Ah, Pero normalmente lo que se atrasa es la dominada, pero a veces el atleta se persigue mucho con la dominada. sí, Porque es verdad, es normal que la dominada, capaz que el muscle también mejore 2 kilos por año, claro. con suerte, a veces. Y como Si no se tipo, mantiene igual. ¿qué mejora? ¿Qué calidad? ¿Viste? Claro. Pero tiene que ver con que estás haciendo un movimiento de tracción con todo tu peso corporal más el lastre, en comparación al fondo que siempre somos capaces, por el tipo de, biomecánicamente hablando, el último eslabón de la cadena, que está muy pegado a tu centro de masa. Entonces sí o sí son más fuertes en un fondo que en una dominada, así sea Claro, de empuje o de tracción. O de tracción. Y ni hablar de la sentadilla. Entonces es normal que progrese lento y capaz uno espera que tenga la misma mejora que los otros movimientos, pero a lo mejor sí estamos mejorando en función de qué movimiento es. claro. Entonces creo que muchas veces el atleta se persigue mucho. Yo Sí, eso es verdad. ¿Cómo? tengo una anécdota, entre comillas, anécdota personal con eso, de que cuando yo empecé a entrenar street lifting, eh, no había decidido enfocarme al 100 en el street lifting igual, pero empezaba a poder lastrarme la dominada, el fondo, empezar a hacer sentadilla con más peso. Eh, Hacer no hacía. Bueno, en esa época yo sentí que mis fondos estaban mejorando muy rápido, muy seguido. Claro. Y, y me sentía raro porque la dominada seguía igual. Esto me pasó durante todo un año o casi 2 años en el gimnasio. Y ¿sabes lo que hice mal? Que es el consejo que es mi principal consejo ante qué hacer si un básico se estanca. Descuidé el básico que estaba fuerte, o sea, descuidé el fondo. Claro. Es el error más fatal que puedes tener si quieres competir en street lifting. Literalmente, no descuides lo que estás explotando, seguí explotándolo con más razón. Es lo que va a sumar al total. No gana el que tiene mejor fondo, mejor dominada, gana el de mejor total. Claro. Eh, Me sentía raro personalmente y dije, no, le voy a aflojar bastante al fondo porque no me está gustando esto de que la dominada no mejore y el fondo sí mejore muy rápido. Era raro para mí esa Claro. sensación, porque estábamos hablando de que empecé a hacer fondos con peso en un año y llevaba 2 haciendo dominadas con peso y tenía 50 de dominada y ya estaba pisando los 80-85 de fondos eh, en un año. Y dije, no, bueno. Eh, Ahí consideré que realmente se me daba bien el fondo porque está bien progresar el fondo. Hay muchos atletas que son muy fuertes, pero después iba a los torneos y veía que la media, los últimos torneos, la media de los mejores era tirar 80, 90. Y eran cosas que yo había tirado hace rato ya. O sea, Claro. mi fondo avanzaba rápido, ¿se entiende? Y cometí ese error fatal de descuidar en lo que me está yendo bien. Al contrario, lo tenés que seguir potenciando. Claro. Y aparte ni siquiera Eh, es que muchas veces lo que pasa es cuando se hacen planes de entrenamiento de especialización en un movimiento, qué sé yo. Lo que dijiste, o sea, quiero mejorar mi dominada, descuido el fondo. Pero una cosa es, estoy mejorando muy rápido mi fondo y mi dominada o no está mejorando o está mejorando muy lento. Y otra cosa es, estoy mejorando mi dominada, pero mi fondo está bajando.
Claro. Porque en uno, es más, el cómputo total, global del total, a veces va incluso a disminuir, porque cargas de felicidades, capo, lograste romper tu estancamiento, ganaste 5 kilos de dominada. En el camino perdiste 10 kilos de fondo. Así que en competencia Claro, tenés 5 kilos menos total, o sea, la cagaste. Ahora, si vos directamente me la decís, cagaste. mi dominada está mejorando 1 kilo al año, pero le metí 20 kilos del fondo, te puede gustar, te puede gustar, Excelente. capaz que tenés un fondo de 100 y una dominada de 20 kilos. Está perfecto. Ahora, tenés 120 kilos de total, hermano. Es otra cosa. Entonces, eso también muchas veces Claro, pasa. Y es verdad lo que decís vos, la gente muchas veces se persigue. Y lo que dijiste antes también es que no está progresando. Capaz que está progresando igual, pero a nivel porcentual. ¿Qué significa? Si vos capaz que tonelaje, contando tu peso corporal, en dominada movés, qué sé yo, 80 kilos y en fondos movés, no sé, 120 kilos, si vos mejoraste 7 kilos de dominada y si vos mejoraste 12 o 15 kilos de fondo, porcentualmente mejoraste casi lo mismo. El claro. tema es que, pues, che, pero gané 5 kilos más de fondo. Sí, capo, pero porque movemos peso. O sea, la mejora total, Por su- porcentualmente, relativamente es la misma. Después, esa misma persona te dice, no, pero gané 20 kilos de sentadilla. Sí, flaco, pero mejoraste, en todos mejoraste un 10%. El tema es que no es lo mismo Claro, el 10% de un dígito de 20 que el 10% de dos gambas. Entonces, eso claro. también es algo que se tiene que apreciar y que muchas veces la gente no sabe, pero porque no sabe relativizar las cosas en contexto. Mucha gente se casa con los números, ve lo que está en el cinturón y nada más, y no sabe relativizar el contexto. Es Claro. algo que te digo que cuando la gente me dice estancado, la mayoría de veces no estás estancado, simplemente no sabes cómo analizar cuánto progresaste realmente porque estás concentrándote en una variable, cuando en el entrenamiento tenemos 5.000. Claro. Pero sí, de verdad, con las tracciones, con las dominadas, con el más. Además, también pasa mucho eso de que se ralentiza el progreso, porque en realidad el progreso realmente es lento en esos movimientos, pero la gente espera progreso más rápido con los otros movimientos, y ahí el atleta se empieza a comer la cabeza. No sé si vos lo viste, pero yo he visto muchos casos de gente que desconfía de su dominada. Sí, Eso sí, es re sí, común. totalmente. Muchos de mis atletas en el equipo, yo los veo y matemáticamente venimos re bien, pero ¿qué pasa? Metió récord a triples en sentadilla, récord a triples en fondo, y la dominada está en stand-by. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que nada, la dominada está mejorando, pero más lento, porque es un ejercicio más sensible y es un ejercicio que el resto de los ejercicios le sacan energía, nos guste o no, y es el ejercicio que uno de los que menos va a sumar al total. Entonces, tampoco es que, es algo que la tengas muy atrasada, que ahora vamos a explicar cómo analizar a ver si sos un atleta nivelado o no. Es algo que la tengas muy atrasada, la idea va a ser mejorar todo en general. Primero eso. Y segundo, la dominada es un ejercicio que mejora y repunta muy bien al final de la preparación. La dominada es un ejercicio que hay que tenerle paciencia, porque vos la línea de progreso y viene así. Y viene, o progresa así, de la nada llegás a las últimas 2 semanas de picking y así. Vos decís, ah, la mierda, ¿qué pasó? De la nada no pesa. Claro, sí, boludo, pero porque venís picando piedra hace 6 meses. Ahora, si en el mes 4 decís, ¿sabes qué? Ejercicio de mierda, le das bronca a las dominadas, te comes la cabeza, ese rebote no lo vas a tener o lo vas a tener mucho menos. La proporción esta que decía Lucky depende de muchas cosas, pero generalmente en el atleta del Ford se estima que el total, supongamos que tenés 100 kilos de total para hacer número redondo, el 50% tiene que ser tu sentadilla. Todo esto es más o Ujú. menos 5% aproximadamente. 50% de sentadilla, 25% de fondo, 15% de dominada, 15 a 17% de dominada y un 10 a un 7% de tu total tiene que ser tu muscle up. O sea, una persona que tiene 100 kilos de total y que está muy nivelada tiene 50 kilos de sentadilla, tiene 25 kilos de fondo, tiene 15 kilos de dominada, sí, 15 a 20 kilos de dominada y 5 a 10 kilos de muscle up, aproximadamente. Entonces, yo tengo una tabla que me calcula eso. Agarrate tu total, fíjate, haces estas cuentas, y esto en Alfor. En Classic se estima que el fondo tiene que representar más o menos 2/3 de tu total comparado con tu dominada. Entre un, Un entre un 66. 70% de tu total tiene que ser tu fondo, para decir que sos un atleta nivelado. Si estás 50-50, o tenés una dominada de la puta madre, o tenés un fondo de mierda. Sí, sí. Depende del contexto, ¿viste? A veces tengo 80 kilos de las dos, ok, tenés una dominada de la puta madre. Tengo 20 kilos de las dos, ok, flaco, ponete a ese fondo. Pero bueno, eso muchas veces pasa y esto también depende mucho del contexto. Los atletas livianos generalmente tienen más de tracción que de empuje, los atletas pesados la rompen en empuje y capaz de tirar 2,5 de muscle up, depende mucho, pero con estos márgenes te puedes dar una idea. Después, Sí, ahora supongamos que realmente hay un movimiento en particular que está estancado y esto nos afecta negativamente a nuestro total, porque qué sé yo, no estoy priorizando la sentadilla es donde puedo rascar más puntos en cualquier movimiento. No estoy priorizando el fondo, pero la dominada de masa viene joya en contexto de dominada de masa, o sea, mejora 5 kilos al año, pero viene joya. ¿Cómo haces vos para afrontar este tipo por ejemplo, el otro día estábamos hablando de uno de tus atletas que venía muy bien, pero creo que era la sentadilla o el press banca que lo tenía,
lo tenía medio pasado. Bueno, ¿cómo haces esto para mejorar un básico cuando estás pasado? Bueno, mejorar un básico cuando está atrasado. Quería aclarar que es muy importante el mindset del atleta respecto a los estancamientos. O sea, es lo que hablábamos. A lo mejor el atleta tiende a ver el vaso medio vacío y en realidad estás teniendo potencial por otro lado y tenés que seguir con la mentalidad de potenciar eso y poder seguir trabajando lo que tenés que mejorar. Bueno, cuando un atleta está estancado como tal, hay que ver el básico. Cuando se trata de streetlifting, tenemos que ver qué tipo de básico es, o sea, cuál de los cuatro es. Porque a lo mejor estancarse en fondos no lo solucionas con aumentar frecuencia, ¿se entiende? A veces la dominada sí la puedes solucionar con aumentar frecuencia. Para mí en lo personal la sentadilla mejora mucho aumentando la frecuencia. Igual que la dominada. El muscle up, por ser un movimiento tan técnico y de potencia, también puede mejorar aumentando su frecuencia, pero capaz el fondo no. Y no por lo que hablamos siempre, el tipo de lesiones que pueden surgir y etcétera, o tendinitis y eso. Así que bueno, podríamos ir movimiento por movimiento, al menos yo los distingo por movimientos. Al momento de que se estanque el muscle up, hay que ver qué fluctuaciones o qué aumento de peso corporal está teniendo el atleta, a la vez que cómo venimos trabajando. A veces pasa que la sentadilla, por ejemplo, sube muchísimo y resulta que el chabón subió 3 kilos de peso corporal. Y decís, bueno, tiene sentido que esté mejorando la Claro. sentadilla. Y a lo mejor parece que se está estancando en más en las abdominales y en realidad está mejorando también, que es lo que vos decías. Así que bueno, el muscle up puntualmente uno siempre tiene que ver primero cómo está trabajando, cómo viene trabajando. Yo últimamente estoy usando una frecuencia media alta de muscle up con mis atletas y todos vienen mejorando. Y lo que noto es que los días que se sienten pesados tienen mucho que ver con la fatiga, con una fatiga central, con una fatiga sistémica. A lo mejor suele ser por trabajo, por cansancio. Entonces me doy cuenta que el muscle probablemente es de los más sensibles a eso. Trabajaste, tuviste un día pesado, ya el muscle pesa mucho más. ¿Se entiende? Entonces, son factores externos que al momento de llegar a una competencia tienen que, más o menos no van a afectar tanto, ¿se entiende? Claro. Tiene que ver con la descarga, etcétera. Entonces, no hay que preocuparse, no tanto. Aparte de última, sacan 2 gamas de sentadilla y listo. Bueno, pero, pero bueno, no, el después lo más me di puedo cuenta y fue. de eso y está bueno ser humilde de cara al muscle up y si hay que trabajar técnico con banda o salto al cajón, se puede hacer tranquilamente. Si hay que trabajar bodyweight, se puede hacer con tal de seguir puliendo técnicas, seguir mejorando en el movimiento sin la necesidad de estar cargándote kilos sí o sí. Así que esa es mi perspectiva con el muscle up. Podemos, si yo vengo con una frecuencia 3, a lo mejor es eso lo que lo está matando. Yo prefiero no bajar la frecuencia igual, sino bajar la La intensidad seguiría en ese buscando. caso. No, no, no. No, pero estaba bueno. Vamos Prefiero, a aumentar la frecuencia. en la mayoría de casos y contextos, prefiero primar el volumen, entonces bajaría la intensidad. Si aún así no funciona, sí es factible bajar la frecuencia, aumentar la intensidad, pero con pocos estímulos semanales. Eso es mi perspectiva respecto al muscle Bien. up. ¿Vos querés decir la tuya o sigo con el siguiente básico? No, vamos uno a uno. Yo con el muscle, cuando hay un estancamiento de muscle, primero técnica. Casi siempre cuando hay un estancamiento de muscle es porque algo técnico se está haciendo mal. Casi siempre. Ahora, supongamos que ya tenés la técnica perfecta. Bien. Ahora sí, programación. Yo justo lo contrario. Yo cuando tenemos un estancamiento, depende del perfil, a veces puedo aumentar, a veces puedo bajar la frecuencia, pero depende del punto de partida. Generalmente yo más el trabajo en frecuencia 2. Hay atletas que le viene muy bien frecuencia 1, hay atletas que le viene muy bien frecuencia 3. Y depende del periodo. Pero periodos de intensidad, como si estamos en un periodo pesado, vamos a poner ese contexto, o en un periodo de ganancia de fuerza, para que la gente lo entienda, porque ganamos fuerza en todo momento, pero no vamos a hablar de eso hoy. Yo primaría la intensidad. Una cosa que se llevo usando bastante y que yo lo estoy empezando a probar, que al principio no me gustaba la idea, pero funciona bien, es el máximo diario y el mínimo diario. Es básicamente intensidades bastante altas con volúmenes por sesión bastante bajos. Así Sí, que eso es lo que estoy probando últimamente. La verdad, para salir de estancamientos los he visto bien. Generalmente hago eso. Pero es lo que decíamos antes. Un estancamiento más no es progresé 1 kilo en un mes.
Son kilos en un mes y es un buen progreso en muscle up. Un entrenamiento más muscle up es, no le sumo un puto kilo hace 6 meses, 4 meses, y estoy pesando lo mismo, y me estoy moviendo de la misma forma, y no gano más repeticiones. Eso es un estancamiento muscle up. Pero es un ejercicio que va a progresar de a menos, o sea, 5 kilos, 5 o 6 kilos de progreso muscle up al año es un golazo. Después con la dominada, ¿cómo haces? Bien. La dominada también puede que tenga que ver con el peso corporal del atleta. Acá sí suelo atacar más la frecuencia, o sea, aumentando la frecuencia. Y hay que ver capaz qué tanto, cómo viene la intensidad del trabajo. En mi experiencia personal y la de mis alumnos, no es tan sensible como el muscle up al trabajo externo del entrenamiento, a la fatiga que recibís fuera del entrenamiento. La dominada es más bien aumentar trabajo de frecuencia y tiene que mejorar. Y si sostenés eso a largo plazo, aunque sientas que no mejores, va a mejorar sí o sí con el tiempo. Y lo que sí veo en la dominada que a veces suma mucho en el momento en el que uno está estancado, es atacar según variantes, atacar los puntos débiles en base a variantes. Variantes autolimitantes, por ejemplo, high pull-up, banda en contra, locked, ese tipo de variantes. Y respecto a la alta frecuencia que yo manejo y al volumen alto que suelo mandar, la box pull-up es comodín porque te permite seguir acumulando volumen sin estresar tanto el cuerpo. 6x6 de Locked. A la mierda todo. 6x6 de locked. No, chabón. 4 2,5 3 kilos. zapatillas juntas te agarran en cada manguito. El manguito rotador se va a rotar. Va a quedar roto. No va a rotar más. Sí, sí. No, pero. Sí, bueno, yo tengo Bueno, una filosofía más o menos similar. Aumento de la frecuencia y aumento del trabajo de potencia. Es algo que yo en su momento me puse muy caprichoso con el grindeo de las dominadas. Consideraba que era una capacidad que estaba muy subestimada. Efectivamente, no. Probé primar el grindeo de las dominadas. No estuvo muy bueno. Probé primar la potencia de las dominadas. Mejoró mucho más. Así que estás estancado en dominadas. Probé hacer trabajos de aceleración. Como dice este muchacho, es una de las pocas cosas en las que le doy la derecha. Probé a hacer trabajo de aceleración, aumentó un poco la frecuencia y con eso voy progresando. Y una cosa que probé hace poquito conmigo mismo, que en realidad no probé yo, probó mi coach conmigo, yo la pasé muy mal, pero funcionó, es etapas de muy alto volumen por sesión con muy poca carga. Por ejemplo, el hijo de su madre me ha puesto a hacer 8x7, 6x5, 10x5, y es tipo, loco, tengo más volumen que la televisión de un geriátrico. Estoy cansado el porque hace nada le estoy 10%. haciendo dominadas sin peso. Ahora, hice eso durante 2 meses y ahora me siento mucho más fuerte, mucho más técnico y con mucho más control y grindeo en la dominada. Que igual mi dominada en particular se caracteriza por tener un grindeo bastante copado, pero en etapas lejanas a competición, periodos en los cuales te cagás haciendo volumen durante 1 o 2 días a la semana, puede estar interesante y la verdad que está bueno. Y es algo que yo no solía utilizar y ahora posiblemente empiece a probar porque lo probé conmigo. Lo que sí tienes que tener tiempo. Con un entrenamiento de sentadilla y dominadas, te puedes estirar hasta las 2 horas, 2 horas y media. Pero si tenés el tiempo y la posibilidad y tus manos lo aguantan, está bueno. Pautar trabajos a altas repeticiones y altos volúmenes por sesión puede ir bien 1 o 2 veces a la semana para un estímulo un poco diferente. El 10x5 es letal. No, 10x6 me mandaba el desgraciado. 10x6, no, ahí se 10x6, pasó. después de un 5x5 pesado de sentadilla. Un amor. O la otra vuelta me mandó un 2x2 de China pesado y después un 10x7, una cosa así. Fue tipo, no, qué desgraciado. Hace 1 hora estoy haciendo dominadas, ayúdenme. Hay una variante que había olvidado. Hoy a la mañana estaba pensando en eso y recordé que en mi preparación para el Final Rep usé bastante esta variante. Yo en el Final Rep tiré mi mejor marca de dominada en Compe y mi mejor marca de muscle en la vida. Y la variante que había usado mucho era supra máxima para el muscle, pero autolimitante para la dominada. Ahí va. Era la high puller, la dominada explosiva con peso, sí o sí con peso, trabajaba siempre con peso. Y también le metía elástico. Iba Pura bajando el banda, peso hasta con que... peso. Pará, ¿a favor o en contra de la banda? No, en contra. ¿Qué Era una tipo? banda finita, amigo. Era una banda Sí, finita. pelaba la banda de Violeta, viste, de 30 kilos. ¿Qué pasó? No, me acabo de sacar los 2 hombros, ayúdenme, por favor. Y mi objetivo iba más que nada por altura, acumular cierto número de levantamientos
y tratar de llevarla hasta que los pezones queden encima de la barra. Claro, le da como... Eh, Le bajaba peso hasta que ya ni con poquísimo peso, ni con 5 kilos ni Ah, una no, banda qué podía feo. hacer. Ibas haciendo tipo drops. No, querían de pasarla mal. Así que es un movimiento que en el caso de mi pull-up me ayuda y obviamente ayuda para el muscle up Bueno, otro atleta que usó bastante. mucho eso, Nahuel Fleitas, el mejor muscle up del país. Así que Ahí está. me parece, Así que me ahí está. parece que puede Me llegar a parece que funcionar. es una buena balanza. Y yo la tengo muy dejada, muy olvidada, ni con mis alumnos ni conmigo la estoy trabajando. Y hoy Yo a con la los mañana me principiantes, ¿no? levanté, me dio esa epifanía y dije, a partir de mañana todo high pull-up. 10 por uno. Ya 10 te por manda uno la de high kick. notificación. No, pará que te la cambio. ¿Cómo que pará que te la cambio? Ahora que me olvidé de poner algo Voy a poner algo, dice, importantísimo ya. 8 por uno de Sí. high pull up todos los días. Pará, flaco. Hay que ver qué onda con la high pull-up en la China, en los atletas de China. Es incómoda como la mierda. Sí. La he O probado sea, eso. tenés que hacerlo bodyweight, lo tenés que hacer bodyweight. Porque No, bueno, yo la high pull up la sigo utilizando, pero con los atletas principiantes que no tienen más. Con los que ya tienen, sí. Pasa que como además es una versión muy técnica, yo lo que estoy usando bastante últimamente es la frecuencia 3 con bajo volumen por sesión. Un día pesado, un día medio y un día que era livianísimo y de volumen. Entonces me gustaba más llevarlo así. Bueno, para entonces, vos volviendo, tuvimos un inconveniente. Hagan potencia, muchas repes y super máximo. Arre. y super, sí, posta. ¿Qué te iba a decir? El muscle y la dominada se llevan bastante en común. No hay que perseguirse de más con la dominada principalmente. ¿Sabes qué siento yo? Que a lo mejor el atleta de streetlifting argentino está un poco, se espera estancarse en dominada, pero todavía no le pegó el tortazo de realidad del muscle up, porque los street lifters acá en este país creo que están empezando a hacer muscle up con peso hace poco. Sí, Y, y creo que van a haber mejoras constantes hasta un tiempito más. Después van a caer unos estancamientos buenos, tipo, de a poco todos se van a empezar a mesetear un poco más claro, y ahí van a decir, oh no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, como si no les hubiese pasado antes en otros movimientos, ¿no? claro. Pero, pero bueno, así que a no ¿Te perseguirse sacaste y hacer un high pull. búlgaras con salto flaco? Que hacía. No, trabajen la potencia, Trabaja en la potencia. Ya la es la probé de clave. Luis. Trabaja en la potencia y haga volumen. Sí, Bueno, bien. Con los los fondos. ¿Qué fondos. hacemos cuando nos estancamos en fondos? Acá Volumen pasa hasta algo, literal. volumen alto por sesión, Volumen alto por sesión, sí, señor. es buena. ¿Cuánto Un volumen alto? día, volumen alto son 100 levantamientos en una sesión. De 50 a 100 levantamientos en una sesión, tipo un 5 por 10, El un loco 10 se por tiraba 5. toda la tarde haciendo fondos, era un animal. Y Encima, vas así, corta el sí, no, T-Rex, boludo, porque después te ah, duelen no. hasta los pelos del bigote te van a doler después. Sí, pero a la tarde cuando te quedas cuenta no sentí las tetas. Bueno, me pasó después de un 10 por 10 de fondos, Sí, de sí. que le mostré a un alumno, le expliqué las aperturas y me acalambré en plena explicación. Y Encima la tenía máquina, 15 es kilos. la de Bellito, ¿viste? La máquina pelada pesa 500 gramos, Sí, chabón. sí, sí. Ah, pásame un Flash. agua, Sí, sí, pásame la Gatorade, por favor. sí. Algo así. Bueno, Gracias, hermano. ¿qué pasa con los fondos? Ojo que por molestias, tendinitis, lo que sea, a lo mejor los estancamientos vienen por ese lado en el fondo. Muchas veces yo creo que si haces un trabajo lineal, es lo que hablamos en un podcast hace no mucho. Si vos al fondo le seguís dando estímulo, el loco ya le alcanza con eso. Claro. Ya puede seguir mejorando con eso. El Es fondo raro muy que se bajo. estanque. Ojo que se puede estancar. Y ahora voy a decir el por qué y qué creo que es importante, que coincide con lo que cuando aparecen lesiones. Uno capaz aparecen lesiones y empieza por ahí el estancamiento en el fondo, que puede pasar en cualquier otro movimiento, puede pasar en la sentadilla, ha pasado en sentadilla, eh, puede pasar en la dominada, en el muscle, pero creo que donde es más común es en el fondo, capaz que la sentadilla no. Y es el momento ideal para aprovechar fortalecer las debilidades. Digo más a nivel muscular que a nivel de producción de fuerza. O sea, es un buen momento para ganar hipertrofia, por ejemplo. Te jode el pectoral, puedes aprovechar de darle un buen estímulo al hombro, al tríceps con accesorios, iba a decir variantes, con accesorios. Lo mismo, si te jode el tríceps,
puedes aprovechar para fortalecer el pectoral, el hombro, y si te duele el hombro, puedes aprovechar para fortalecer pectoral y tríceps. Y me parece que es clave en el fondo, es lo que estoy por hacer yo, porque vengo para atrás en el fondo por el codo y el pectoral. Mucho press militar. O sea, Muy bien. si puedes hacer press militar, metele. Eh, porque el pectoral te va a doler en casi cualquier empuje si te duele el pectoral en el fondo. Pero no en el press militar. Es muy difícil que te pase. Está bien que el as superior es flexor sagital del hombro, pero no suele doler puntualmente. Nada, es como que digas, no, me Aparte que dolió es el lo poco que bíceps por hacer trabaja. un vuelo frontal. Tenés que tener el bíceps hecho pija para que te duela por hacer un vuelo frontal. Tal cual. Entonces, el estancamiento de fondo muchas veces se puede solventar con un trabajo accesorio bueno, sin la necesidad de atacar puntualmente al fondo, más cuando viene por molestias. Eh, Así que bueno, muchas veces lo que está frenando el progreso, esto lo tendría que haber dicho antes, es un eslabón más débil que el resto, ¿se Claro. entiende? Y esto aplica a cualquier movimiento y a lo que quieras del entrenamiento. Así que bueno, eso. Y en caso de que no venga por ese lado, eh, me gusta no volarnos con la frecuencia. En todo caso, podés meter un tercer día de empuje si tolerás mucho los empujes, pero capaz no trabajar el fondo ese día, sino press de banca, Claro. press inclinado, press militar, algún press francés. Ojo con los press francés JMs que suelen cargar el codo y después en el fondo te quiero ver. Así que bueno, yo diría una sesión intensa, con poco volumen, y una sesión más, no digo que no sea intensa, porque podés estar cerca del fallo, pero de más volumen por series y por sesión, Sí, más ahí tenés varias liviana. cosas, llevarlo, sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Qué raro. Vamos a concordar en eso, que el fondo es el posiblemente que menos común que se estanque. En el fondo lo que me encuentro mucho es que la gente se termina rompiendo porque progresa demasiado rápido. Justamente el fondo es el otro problema. El problema del fondo es tipo, che, todo me pasé de 20 a 50 kilos en 2 meses. Felicidades, pibe. Baja a 30 porque te vas a romper en cualquier momento. Sí, sí, sí. Hay que adaptar el cuerpo porque la gente de la nada le mete 20 kilos al ejercicio y sus tendones están tipo, tapo, dame un segundito porque a mí todavía me están tramitando la adaptación, ¿viste? Hasta que no me pasen la visa, estamos complicados. Y ahí empiezan los dolores de codo, los dolores de pectoral, los dolores del hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con el fondo es un ejercicio que va a progresar rápido en un principio, le vas a tener que tener paciencia, vas a tener que poner el freno de mano, porque no te lo van a poner tus tendones, y no es divertido. Y en el caso de que no progrese, generalmente es porque, para mi gusto, muchas veces se usa demasiada intensidad. En el fondo es un ejercicio que se va progresando. Una progresión estable, no muy zarpada ni muy liviana, una progresión estable, llevada en el tiempo, te va a hacer progresar el fondo. El problema es cuando haces 2 o 3 sesiones a la semana y quieres ir al fallo en todas. Lo que dice Lucky. Puede ser intensidades altas, idealmente el fondo, la frecuencia de aire, que el 90% de las personas les sirve es la frecuencia 2, y puedes utilizar dos fórmulas. Una que es, por ejemplo, la que dice Lucky, que es un día con menos volumen, más pesado, y un día con más volumen por serie. Un ejemplo sería un día de 3x3 y un día de 4x6, en lo cual estos dos puede ser una intensidad copada, pero 4x6 obviamente va a ser con mucha menos carga. O lo que hago yo, podemos tener un día de 4x4 pesado y un día de 5x4, 4x4, pero con pausa, con tempos, con anillas, con alguna variante que te obliga a utilizar menos carga, pero genera más estímulo. Entonces, ya hemos hablado bastante de las variantes. Literalmente tenemos 2 podcasts enteros hablando de los fondos, entonces vayan a verlos. Pero generalmente el fondo cuando pasa es eso. O lo que dijo Luis, las lesiones. Que las lesiones son re comunes y las lesiones para evitar en el fondo, ya lo hemos dicho 2 millones de veces. Hace bien la técnica, no te pases de rosca y es muy poco probable que te lesiones. Y prepara los músculos débiles. Prepara tus hombros, prepara tus tríceps, prepara la inserción de los músculos de tus codos, antebrazos, extensores, etcétera, etcétera, etcétera. Que son los eslabones que nunca se preparan y cuando le metes un martillazo a la cadena se hacen mierda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, sentadilla, Tuve, especialidad. ¿Cómo? perdón, quería decir que tuve el caso de dos alumnos que trabajando 2 o 3 sesiones a la semana de empujes, de las cuales una sola hacían fondos, con una variante autolimitante, ya mejoraron el fondo. Bien, Pero también hay que ver que ellos no eran tan experimentados en el fondo, claro, entonces se vio muy compensado. Pero bueno, como dato. claro. Bueno, yo ahora tengo un pibe que está con lesiones con respecto al fondo. Y lo que estamos haciendo es meter frecuencia 2 de empuje, pero frecuencia 1 de fondos. Después vamos bajando el volumen y aumentando la intensidad, porque encima estamos entrando en un picking. Pero en el día secundario mete press banca, mete press militar, etcétera, etcétera.
Entonces está bueno para combinar, podés meter variaciones de empuje. No hace falta porque muchas veces tipo, bueno, meto acceleros de empuje el día que meto fondos. No, podés meter acceleros de empuje sin meter fondos. O sea, no hay ninguna ley que lo impida. Y está bueno darle 2 estímulos semanales, por más que básico haga frecuencia 1, 2 estímulos semanales al grupo muscular está peor también. Bien. Bueno, para el 10x10, si tenés que meter accesorios, te conviene meterlos en otro día. En otras semanas te diría, boludo, un 10x10, no sé cómo está mal. Yo ni bodyweight hago un 10x10, no tengo tantas ganas de morirme. Momento. Si estuviste viendo hasta acá es porque posiblemente te interese el podcast. Te voy a invitar, primero, a que nos sigas. Segundo, a que vayas a ver porque tenemos otros 36 capítulos con muchos entrenadores y hablando de muchos temas y con atletas de todo el mundo de mucho nivel. Así que estoy seguro que lo vas a poder disfrutar. Y tercero, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto a mí como a los muchachos, para que puedas ver todo lo que hacemos en el día a día. Y si te interesa que te entrenemos, nos puedas mandar un mensajito. Ahora sí, sigamos con el capítulo. Ahora sí, su especialidad como entrenador de powerlifters, la sentadilla. Las sentapollas. No, perdón. No, Las sentadillas. No, pero ese es tu favorito, boludo, te confundiste. Bueno, primero que nada, ¿cuáles consideras que son las razones más comunes de estancamiento en la sentadilla? ¿Y cómo las podemos afrontar? Ya dijiste un poquito al principio del capítulo que principalmente el aumento de la frecuencia considerás que es una muy buena opción para aumentar los kilos en este movimiento. No concuerdo tanto, pero porque yo no he probado mucho la frecuencia 3 en sentadilla, pero bueno. ¿Cuáles considerás que vos, primero que nada, que son las principales causas de estancamiento en sentadilla? Yo creo que hay varias causas que pueden estancar la sentadilla. Ojo que a que se te estanque la sentadilla, muchas veces estás haciendo el vago. Lo digo principalmente para los atletas nuevos en Allform, que estás haciendo el vago, sí, al principio. No están acostumbrados a sufrir en la sentadilla. Porque capaz si estás padeciendo una dominada, no pasa nada, vos sabés que te apoyás en el piso y listo. Si estás padeciendo un fondo, vos sabés que volvés al cajón y listo. Pero cuando la barra la tenés acá y tenés que ir caminando hasta el rack para guardarla, O que estás a mitad de la escalera y decís, mis dientes van a terminar en ese piso. Sí, ya el juego mental cambia mucho, ya la tortura que recibe el cerebro es otra, ¿viste? Entonces, bueno, puede ser multifactorial. Muchas veces puede venir de alguna falencia técnica. Digamos, estás haciendo algo de la técnica que no te está beneficiando para nada, al contrario, te está perjudicando y eso te está atrasando todo tu progreso de sentadilla. Por ejemplo, no sé, plegarte mucho, un valgo no controlado, falta de elbow drive, no haces chest drive, ese tipo de cosas, un montón de detalles que potencian la sentadilla y cuando los haces mal la pueden llegar a arruinar. Eso es mucho trabajo técnico. Y lo que yo digo que es que para afianzar la técnica de un movimiento hay que hacerlo mucho. Así que eso. Volumen mata burro, básicamente. Así que bueno. Así que 10 por 10 de Estoy sentadilla pensando, semana. estoy pensando que tenía otra idea de cómo se te puede estancar la sentadilla y ahora se me olvidó. Muchas veces tiene que ver con un montón de aspectos técnicos, la respiración, lo que digo, el valgo, todo eso. Yo no creo que nadie se estanque en sentadilla por hacer mucho volumen, porque creo que son pocos los que hacen realmente mucho volumen de sentadilla. Bueno, eso principalmente. Ahora desgloso un poquito más. Recomiendo variantes. El trabajo accesorio de piernas puede ser clave, porque me ha pasado a mí de centrarme mucho en la sentadilla, a lo mejor terminar sobrecargando zonas que no eran interesantes, que no para nada se me hubiese ocurrido que las tenía que sobrecargar, y capaz había descuidado en cierto punto el trabajo accesorio, o lo seguía haciendo, pero no con la importancia que le debía dar. Es como que el núcleo del entrenamiento era la sentadilla, eso como que eclipsaba todo y terminaba valorándola más, no valorándola mucho porque la sentadilla merece mucho valor, pero descuidas otros, el trabajo accesorio. Un buenos días, Copenhague, prensa, no, sillón de cuádriceps. Yo no soy pro prensa. Aclaro. Yo la prensa la mando para el peso muerto convencional, para acostumbrarse a empujar. Yo le digo a mis chicos que saquen el slack en el peso muerto y empujen el piso como si se tratara de una prensa, como si su espalda estuviese empujando algo hacia arriba y los cuádriceps hacia abajo. Así que bueno, la prensa
Ojo que algo que en mi experiencia, la prensa tempo, subir lento en la prensa, algo que yo nunca diría, es un trabajo para los cuádriceps buenísimo. Ahí va, mirá, Pero mirá. El Papa, no, lo que toda la pasa en mi religión, caso, ¿viste? Mirá, no lo puedo creer, Lucas Zarco pautando tiempo en concéntrica. Va a llover la puta madre. es un buen trabajo para los cuádriceps y es un buen trabajo también para el peso muerto La pasa convencional. es horrible. No me Es gusta, horrible una no prensa. me, no me gusta la prensa tanto para la sentadilla porque a nivel de hipertrofia puede venir bien, pero no te, o sea, si tu debilidad está en el chest drive y en el empuje de piernas, que es muy común que tengas esas dos debilidades, la prensa no existe el chest drive porque la fuerza se comprime desde el suelo pélvico, es decir, desde toda la cintura pélvica hasta tus pies, poco más que eso. Y personalmente no me gusta tanto por eso, creo que se puede mejorar la sentadilla sin hacer prensa, además de que a mí me da una paja terrible cargar la prensa. Tengo amigos que se matan, la cargan, pero la cargan bien y hacen prensa a una pierna para no seguir cargándola. Así que bueno, eh, Pero eso prefiero como decir, no va a capaz una. quitar porque me da paja poner todo el setup, Sí, hijo de bueno, pero puta. para el hip thrust, yo últimamente lo tengo medio abandonado en mis atletas y en mí mismo, pero el hip thrust es un ejercicio. Para mí le pegan 1000 vueltas a la prensa en comparación, en relación a la sentadilla. Así que prefiero capaz una sentadilla hack, variantes de sentadilla y después trabajo de cuádriceps más específico. Bueno, sentadilla búlgara y trabajo de cuádriceps específico, tipo sillón de cuádriceps. Entonces, si Eh, ganaste ahí ya tenía que hacerte mierda las piernas. Listo, terminó el hacete capítulo. cajete a las piernas. Sí, eso. Si vos le metes, es como el fondo, yo lo dije. El fondo, como el banco y la sentadilla, si vos parecés que levantás 200 kilos, probablemente no levantes 200 kilos, pero vas a tener mucha fuerza en esos movimientos. Es O sea, obligado para la banda. Si me muscularmente. estás 200 kilos en fondo, no sé qué carajo haces escuchándonos y no yéndote a competir. eh, claro, pero Es la posta, el máquina, ya, trabajo. viste, que un 66 que tira dos gambas de fondo y caigo de ojete, boludo. No, olvídate. Eh, Meterle músculo al cuerpo para mejorar la sentadilla, el fondo y el press de banca. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, eso. Si tengo que optar por variantes por variantes y accesorios que van a mejorar sí o sí la sentadilla, depende mucho del caso, porque para mí la pin es clave. Y la pin es clave cuando haces una pausa abajo porque te permite hacer microcorrecciones que en un trabajo de volumen normal de sentadilla no puedes hacer. No si la querés trabajar pesado, digamos. De hecho, eso es lo que estoy haciendo con un alumno, que yo quiero que él no se pliegue tanto, mantenga un chest drive constante, meta un elbow de drive hacia abajo y se acostumbre a abrir más el stand y las rodillas hacia afuera. Y eso lo estamos mejorando muy en parte gracias a la pin squat, Claro. que yo le pido que haga una pausa abajo y que sea consciente de todas esas correcciones y suba en bloque. Así que bueno, pin squat. La front squat la tengo abandonada también, pero es una buena opción. El nombre del capítulo, Búlgaras. todas las variantes y accesorios que dejamos de hacer, pero somos unos boludos. Sí, sí, sí. Búlgaras, buenos días y bueno, finales en GHD, Bueno, el pero para modo pagué, banco te revelaste una lista de ejercicios. Ahora sí, ordenemos la información. ¿Qué hacemos cuando se nos bueno, estanca la sentadilla? Vos ya dijiste que muy probablemente es por un tema de técnica. O sea, técnicamente estás haciendo algo que podrías hacer bien y que te podría potenciar, lo estás haciendo mal y te está cagando la vida. Bien, por ejemplo, se te levanta mucho la cadera, se te estiran las piernas, te mueven los codos, no te enderezas al subir la sentadilla, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. sí, Importante el trabajo accesorio y hipertrofia, hay que aprender a pasarla mal con la barra en la nuca y hay que aprender a pasarla mal en los accesorios, porque el trabajo mental de la sentadilla es diferente y porque tenés que meterle músculo al cuerpo. Por fuera de eso, desde la planificación y la programación, ¿cómo trabajarías la sentadilla cuando se te estanca? bien, dependiendo de los aspectos, yo normalmente tiendo a aumentar la frecuencia, valorar los números de levantamiento más que la intensidad, esos dos puntos. Si eso no funciona, hay que ver detalles puntuales. Por ejemplo, los codos, que a mí no me gusta, que es un detalle mínimo, ¿sí? Eh, Mejora la capacidad de lucha en una sentadilla, más cuando no es explosiva o cuando no es barra alta, el hecho de bajar los codos. ¿Sí? Ese elbow drive del que habla el francés, ¿cómo se llama? Panache. Para. Eh, bueno,
yo lo corrijo con la pin, siendo consciente de bajar los codos y que el atleta busque un ancho en el que puede meter los codos bajos. ¿Sí? Claro, Vos me ves a mí, tengo los codos bajos, a veces me tiemblan y vuelven a bajar. claro. Lo ves a Rama, tiene los codos bajos siempre. A mí me pasa Me lo parece mismo. que Yo me empiezo a luchar la sentadilla y empiezo, tiro para abajo y además en un momento se me empieza a saltar la barra y quedo así. Pero porque estoy todo el claro, tiempo. lo que habla Panache de esto es que tenés que alinear todos los vectores de fuerza debajo de la barra, lo más verticalmente posible, Claro. para que toda la fuerza converja en ese sentido, o sea, empujar la barra hacia arriba. Sí, es re loco, porque ese tipo de El- tener una de las sentadillas menos verticales del mundo del powerlifting moderno. sí, tal cual, pero por eso él me hace esto mismo de meter los codos hacia abajo, que encima le posiciona la barra cómoda a él. Yo no digo que tengamos que hacer una barra baja francesa, pero es A mí verdad que a ellos le posicionan muy me bien la siento barra. más cómodo Porque va así que con los codos para atrás. Y la gran mayoría de mis atletas yo les pido que me carguen los codos. Aparte algo recontra común, si se graban haciendo sentadillas, muchos de ustedes lo van a notar, es que van a tener un codo mirando para abajo y el otro mirando para atrás. Ujú, Hasta tipo puede pasar. cápula Sí. helada. No. Bien, y vos habéis dicho que aumentar la frecuencia y valorar más el número de levantamientos por sobre la intensidad. ¿Cómo haces eso? Cuando un atleta tiene una top set, ahí la intensidad prima, pero ¿qué pasa? Mis top set no pasan de las 3 repeticiones. Ahora, cuando tienen back-off y tienen que hacer un 4x4, un 4x5, un 5x4, un 5x5, ahí sí prefiero bajar la carga, porque venimos de la top set pesada, que es donde me interesa que explotes con los kilos, y ahora necesito que acumules volumen de trabajo, porque te hacen maestro en el movimiento. Entonces ahí normalmente bajo la carga porque en las back-off yo no quiero que llegues a un RP9 mayormente. Bien. Entonces lo ¿Y vamos cuánto regulando. bajas las cargas? Y normalmente depende del atleta, pero son porcentajes mínimos. Vos estás trabajando con 133 kilos y le pones 127, 130 y ya está. O sea, son micro, estás bajando un 1% por ahí. Claro. Pero es lo suficiente para que sigas trabajando intenso en ese volumen de trabajo y lo puedas completar el Claro. número de levantamientos. Y el tema de la frecuencia, vos te gusta más la frecuencia 3 en sentadilla, ¿verdad? 3, a veces 4. A mí me gusta más la frecuencia 3. Bien. ¿Cómo Un la...? día, bien, el trabajo, lo que tiene la sentadilla, a diferencia del fondo, el muscle up y la dominada, es el seteo. Es algo que lo diferencia mucho. Vos en el muscle up, hasta que aprendes a setearte, te puede llevar tiempo, pero ya sabes si lo haces desktop, si lo haces en el primer balanceo, ya sabes que tenés que lanzar una pierna liviana, la otra la acompaña lo antes posible. En el fondo lo mismo, sabes que tiene que suspenderse el disco vertical y unir tus dos pies a los costados, lo mismo para la dominada y eso. Pero el componente que tienen las cuatro, a diferencia de los otros tres básicos, es el unrack, el walkout. Una vez que estás en encontrar tu stand ideal, tomar aire, todo, bajar, subir y después volver a hacer el walk hacia El adelante. proceso que envuelve la repetición es mucho más complejo y largo. Claro, el re-rack, todo eso. Entonces, ese trabajo a mí me gusta llevarlo por acumulación de singles y más en el picking, o sea, 6x1. Entonces, eso te permite trabajar un día pesado y grabarle eso en la cabeza a tu atleta. El unrack, el walkout, el re-rack, todo. Otro día en el que podemos hacer top set y back off, acumulando cada vez más volumen en la back off, y otro día técnico, ¿sí? Un día en el que hacemos, no sé, pin squat, box squat. Y tipo, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Qué días lo harías? Más o menos qué series y muy a ojo más o menos qué porcentajes. Para que la gente se pueda Supongamos que hacer. el atleta puede entrenar 5 o 6 días y ponerle que hace, que va de lunes a sábado al gimnasio, hace lunes, miércoles y sábado sesiones de sentadilla. Yo las suelo combinar con el muscle up últimamente. Me gusta. Bueno, Soy partidario de eso. sí, sí, aprendí de vos, de hecho. Lunes, acumulo singles de sentadilla, ¿sí? Tipo ¿Al? 6x1. 6x1 al. Normalmente arranco al 80%, pero no es necesario, puedes arrancar al 75% tranquilamente. Claro, trabajo ¿Sí? liviano, pero es más que nada para Sí, grabar el porque, movimiento y para grabar la single. claro, este trabajo liviano, semana a semana, mientras podamos, aumentamos 1,25 más por lado, ¿sí? Otro día de top set y backup, suelen empezar la top set, una triple al 83%, 80%, y las backup al 80%, 75%. Y ¿Sí? Bakov, 4x4, Eh, 5x5 volumen. 3x3 y lo voy escalando. Bien. Y lo mismo en la variante técnica. Acá no hacemos singles, hacemos 3x3, semana a semana subimos el volumen de trabajo.
tipo 3x4, 3x5, 4x3, 4x4, 4x5, 5x3, 5x4, 5x5, pero desde un trabajo liviano. Acuérdate, yo saco un porcentaje de variantes, suponete que hace pines, le bajo entre un 8 a un 12% de su RM y en base a eso saco el nuevo porcentaje para acumular volumen, que suele andar en un 74, 72, o mucho un 80 si realmente es De una la persona variante. que se lleva bien con cargas altas. De la variante, exactamente. Entonces, una O semana sea, 1 sería, de este te queda esquema, en un menos 30%, ponele, claro. más o menos. Entonces, una semana 1 de este esquema podría ser tranquilamente el lunes un 6x1 al 80%. El miércoles una top Z triples al 82, que va a ser más o menos una RP7, 6-7, 7, y un 3x3 de backoff al de vaca. 80%. Y el sábado un 3x3 de pin squad, que sería más o menos de DRM competición, al 75-77%. Exactamente. O al 70 72-75 incluso. en realidad. Y vamos Y luego, subiendo, priorizando. claro, vamos subiendo los números de levantamiento. Lo que sí sube en carga es la top set y el 6x1. Y Bien. cada 3 semanas puedo aumentar el peso de las back-off y del día de variante. Ok, entonces el día de variantes, si las backoff mantienen la carga durante toda la semana, van aumentando su volumen, más una serie, más una rep, o vas jugando con eso, y el día de 6x1 y el día de topset, esos dos van aumentando la carga. De manera que cuando termina, tenés más volumen y más intensidad media relativa. Exactamente. La intensidad media Y relativa se bueno, mantendría, pero tenés más volumen y más carga. Ok, perfecto. Bien, me gusta, me gusta. Y con así eso que vos bueno, lo ese es el. llevás durante toda la preparación hasta incluso hasta llegar a picking. Sí, una vez que llegamos al picking, ahí sí puede que aparezcan más el trabajo de acumular singles, porque para mí los singles en el picking son la clave. Capaz nos quedamos con 2 días de 6x1, solo que uno lo hacemos liviano. Es raro que te mande a más de 3 repeticiones en un picking. Así que Bien, bueno, perfecto. Bien, buenísimo, me gusta, me eso. gusta. Hace rato que no meto pickings de atletas, ¿eh? Porque Rama las Y ahora últimas vamos a veces tener que que meter, yo compitió. estoy preparando como 19 pickings. Sí, sí, sí. Yo me Bueno, acuerdo Rama semanas la que última vez que picking como compitió, desquiciado. ¿Cómo? ¿cómo es? Rama las últimas veces que compitió, descargamos y fuimos a tirar. Ah, ¿fue directo? Porque venía, Qué sí, práctico. porque, o sea, ajustamos a penita, porque surgieron de la nada casi los torneos. Claro, Ahora sí tenemos un plan más estructurado este año, que es un clasificatorio, y tratar de irnos a Neuquén a mitad de año, que es el nacional. Eh, ahí va. Así que bueno, y después meter algún clausura a romper los huevos. Pero el plan ahora está en eso y sí tenemos la estructura del macro más alineada, más estructurada. Nice. Bueno, bien, bien. Eso. Bueno, respecto a la sentadilla, un poco mi filosofía, el estancamiento en la sentadilla, ¿qué pasa? La gran mayoría de atletas míos, así como vos llevas mucho powerlifting y muchos pibes que estaban en el gimnasio, yo llevo mucho pibe que viene de la calistenia. Entonces yo eduqué en sentadilla a mucha gente y no se están llegando a A los estancar, cachetazo. es poco probable. Pero lo que suelo utilizar yo es un modelo de planificación muy similar al de los fondos, porque lo probé en ambos y ambos dio muy buenos resultados. Que a la larga me estoy dando cuenta que la sentadilla como que va mesetando un poco, así que puede que empiece a probar una filosofía un poco más similar a la tuya, no con tantas ingles, no con tanto volumen, pero un día Claro, no con terciario tanto volumen. no, estaría bueno, o un día de velocidad. Más que nada liviano técnico, estaría interesante probarlo. Y lo que suelo hacer con las sentadillas es muy similar al fondo, un día primario en el cual voy a meter volumen pesado, y por ejemplo un 5x3, 5x5, 4x4, etcétera, etcétera. Un día secundario en el cual voy a meter un volumen similar, un poco menor, de una variante. Pausas, tiempos, frontal, etcétera, etcétera. Depende qué tan lejos estemos de la competición, qué tan inespecífica va a ser la variante. Haciendo una progresión doble entre estos dos movimientos, generalmente la sentadilla progresa bastante. Cuando hay un estancamiento en sentadilla, que hasta ahora la verdad que me he encontrado pocos, pero me los he encontrado, lo que suelo hacer es volver al trabajo puramente de variantes para después repuntear el trabajo específico. Yo soy partidario de que cuando la especificidad termina quemando al atleta, no, no es que lo termina quemando, sino que termina estancando al atleta, sacarla, volver al trabajo de variantes, te puedo poner días de pausas y el otro día de tempos, te puedo poner un día de tempos y un día de frontales, o sea, bien en específico, y después volver al movimiento de competición utilizando la base que se construyó en ese momento. Ese tipo de trabajo generalmente hasta ahora me ha dado muy buenos resultados y no he llegado a tener nadie que realmente se estanque en sentadilla durante varios meses. Pero lo que sí me doy cuenta es que este modelo, cuanto más lo vas utilizando, que esto es algo que mucha gente no sabe, pero si vos tenés un sistema, una fórmula, que es ABC, ya usás
siempre, constantemente, de la misma manera, con el mismo atleta, cada vez va a funcionar peor. Entonces, capaz que la primera vez fue mágico, mejoró una guasada, la segunda mejoró, la tercera mejoró menos, la cuarta casi que no mejoró. Entonces está bueno también tener varias cartas para ir usando. Bueno, ahora voy a usar esta, ahora voy a usar esta, ahora voy a usar esta otra, ahora vamos a volver a usar la primera, pero que no la usamos hace 4, 5, 6 meses. Entonces ya se desadaptó, vamos a poder utilizarla de nuevo. Y así sucesivamente. Entonces puede que empiece a probar un poco también. Lo que tengo ganas de probar ahora, por ejemplo, es una de dos. O la falsa frecuencia, que la falsa frecuencia 3 de sentadillas se puede dar con buenos días, se puede dar con sentadillas con la belt squat, con la sentadilla con la máquina esta si la tenés, que se puede dar con ejercicios de step up, búlgaras, etcétera, etcétera. Otra cosa que tengo ganas de probar es, por ejemplo, un día primario pesado, por ejemplo, un 5x3, un día secundario de variante también pesado, pero técnico, un 4x4 pesado de sentadilla con pausa, y un día terciario que puede ser movimiento de competición, o puede ser otra variante, posiblemente un movimiento de competición, pero con una carga muy baja. Estamos hablando de un 5x5 al 65-70%. Livianito, 65%. Lo que yo hago mucho es cuando paso un día primario a un secundario y de secundario a terciario, le bajo 5% de la carga en cada uno. Supongamos que el día primario es el 80%, el día secundario es el 75%, el día terciario es el 70%. Esta es una forma que tengo yo de ir dosificando la carga para darle una jerarquía a los días. Eso, o mantengo la misma carga en ambos días, sentadillas, no sé, tengo que hacer un 5x5 con 100 kilos, y el día secundario va a ser un 4x4 con 100 kilos, pero con pausa. Entonces la intensidad va a ser similar, la carga es la misma, el volumen en uno va a ser menor que en el otro. Así es como voy jugando con estas variables, que ya lo hemos dicho bastante en el podcast, pero a mí me gusta la intensidad con menos carga. A mí lo que me gusta es la subida de carga, hacerla gradual, y no soy tan partidario del trabajo de singles. Yo trabajo de singles les doy un mes antes de competir. Antes de eso casi que no. Entonces, ahora estoy empezando a probar, con el caso de un atleta que estamos haciendo una transición de bloque de volumen al picking más evolutiva, como las hace Luki, que estamos empezando a llevarlo así por cómo venía progresando y por las características del pibe este. Y ahí estoy empezando a probar las series a singles, pero generalmente era algo que no estaba haciendo mucho yo. Claro. Iba a decir una variante que estoy usando ahora. Un accesorio que estoy empezando a usar que me están odiando mis atletas por ello, pero me lo van a agradecer. Qué bueno. Es la sentadilla búlgara en Smith con déficit. No, sos un ¿Sí? hijo de puta. Barra alta. O sea, se ponen en un banquito que sea muy bajito el pie y el de apoyo, el que va a hacer la fuerza, lo ponemos en un bumper de 10 kilos por ahí, más o menos. Entonces, resulta que si vos la ves de costado, la mayoría de búlgaras no tienen una flexión válida de cadera en competición de una sentadilla. Y cuando hacen esta variante sí, además de que tienen la barra en la espalda. Y no les estoy pidiendo que saquen la barra al rack, caminen para atrás, porque soy malo, pero no tanto. Claro. No, porque tenés ganas de que no tengan que gastarse su sueldo en el dentista, ¿viste? Claro. Y bueno, no, eso es un accesorio que estoy usando que está bueno porque está llegando a una profundidad de una sentadilla válida. Y vos lo podés ir manejando como a qué querés hacer más énfasis, si al cuádriceps o al glúteo, simplemente pisando más adelante con menos flexión de rodilla y posicionando la barra baja, o directamente haciéndolo un movimiento más vertical y con barra alta. Claro. Así que está bueno, es interesante. Y me están odiando por eso. Claramente. ¿Cómo corresponde? Pará, pero ¿qué intensidad? @9 dije, ahora sabe qué. No, yo mando 3x8, 3x6, RP6, y una vez que ya yo me acostumbro, sé qué fuerza tiene, sé qué fuerza están teniendo, les puedo llegar a pautar la carga yo. Y acá esperás que llegue. Y a una @8 lo podemos llevar por ahí. Bien afilado. Bueno, yo estoy haciendo menos de @8, no estoy haciendo casi ningún accesorio yo ahora, a día de hoy. Una paja. Claro. Pero bueno. Bueno, entonces, en resumen, para cerrar un poco Hipertrofia full. hoy. ¿Cómo? Hipertrofia full. Hipertrofia full. Y estoy bajando de peso. La puta que me parió. Diablo, loco. Tengo que ir al supermercado a comprar arroz y pollo. Bueno, para cerrar un poco todo lo que hablamos hoy. Primero que nada, antes de ver si estás estancado o no, tenés que considerar la velocidad de mejora de cada uno de los básicos. Las tracciones van a mejorar menos que los empujes. Para saber cuánto estuviste mejorando, agarrás tu RM actual o tu RM anterior, tu RM nuevo y te fijas porcentualmente cuánto mejoró. Y comparás eso con todos los básicos. Si mejoraste 20% uno y 5% el otro, sí, sos un hijo de puta. Ahora, si todos mejoraron más o menos lo mismo, estamos bien. Primero que nada eso. Claro. Segundo, ¿qué opinas vos
Ahora se tira el podcast una hora más. ¿Qué opinas vos Sí, sí. de los periodos de especificidad en los cuales digo, me voy a dedicar a mejorar este básico en particular? Yo lo banco, o sea, en parte fue lo que fui haciendo hace 2 años, sí, 2 años más o menos. Eh, Directamente para cada competición yo decidí mejorar más un movimiento que el otro. Como pasó en la dominada para el Nacional del 2024 y tiré por primera vez 70 en compe, que personalmente fueron polémicos. Eh, Me enfoqué en mejorar la sentadilla para el Rampage a mitad de año y mejoró realmente, fueron a 170. ¿Y qué pasa? Mi dominada, bueno, yo había subido de peso bastante y mi Claro, dominada bajó 2,5 kilos, pero me dio más 20 de sentadilla, ¿se claro. entiende? Y me enfoqué muchísimo en el muscle porque tenía en la cabeza que tenía que mejorar sí o sí mi muscle para el final rep de acá de Argentina y mejoró realmente, o sea, pasé de levantar, no sé, 20 a 25 kilos, que es una re mejora para el muscle. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, ¿Considerás que se pueden mejorar todos los básicos a la vez, constantemente? eh, qué buena pregunta. Creo que se pueden mejorar todos los básicos a la vez, pero si recordamos que el que mucho abarca poco aprieta, van a mejorar lento. Y es normal, no está mal. Claro, ¿Sí? Un atleta tiene que empezar. Si se quiere, si realmente le apasiona esto y lo va a seguir haciendo muchos años, sí o sí tiene que empezar a largo plazo. Y está perfecto que mejor se puede y está perfecto que sea así. Que mejoren, no sé, te va a mejorar en un año 1 kilo las tracciones, 5 kilos los empujes, no importa. Así que bueno, eso. ¿Y qué te iba a decir? Me parece interesante centrar distintos periodos más en un movimiento que en otro. bien. Primero tratemos de ser atletas competitivos, o sea, tener un buen rendimiento base y ahí empezar a decir, Bueno, bueno, el y ahí muscle up empezamos lo a voy darle a más fichas a uno que al otro. Sí, mejorar. el principiante le puede poner Exactamente. fichas a todo que va a mejorar igual. Sí, Yo, ¿vos qué opinás? los periodos de hiperespecificidad personalmente no me encantan. Considero que lo que decíamos antes, lo que dijiste vos, muchas veces la gente por decir no quiero mejorar mi punto débil descuida su punto fuerte, lo cual es una estupidez. Primero eso. Segundo, tenemos que considerar también la capacidad del cuerpo de adaptarse y de absorber los estímulos, o de adaptarse a los estímulos en realidad. Cuando nosotros le ponemos muchas fichas a un movimiento, muchas veces estamos poniendo unos recursos energéticos de tiempo, de adaptación que el cuerpo está utilizando en otro movimiento. Entonces hay que ver si realmente es conveniente, lo que decíamos antes, por ejemplo, ganar 5 kilos de dominada por perder 10 kilos de fondo o de sentadilla. Hay que ver si realmente es conveniente. Hay que hacer ese análisis antes de utilizar este tipo de periodos. Yo considero que se puede mejorar todos los básicos a la vez, de manera lenta, obviamente, pero es algo que se puede, es algo a lo que tiene que aspirar el atleta, porque está bueno especificar que, por ejemplo, la fórmula que dijimos antes, del 50% de sentadilla, 25% de fondo, 15% de dominada, 10% de masa. Si vos tenés el 30% de tu total, esto es sentadilla, tenés que meter más sentadilla. Si el 10% bueno, si el 10% de tu total es tu fondo, es porque nunca hiciste fondo. Pero si tenés un número exageradamente atrasado en comparación con el resto, ahí sí me parece interesante. Sobre todo porque si lo tenés atrasado, porque posiblemente seas principiante y vas a mejorar más rápido en ese movimiento. Sobre todo por eso. Pero yo considero que el atleta tiene que aspirar a mejorar en general en todo. Todo lo que dijimos hoy sobre cómo afrontar el estancamiento en cada uno de los ejercicios no es algo que es aislado, sino que es cómo venimos trabajando nosotros con nuestros atletas a la vez que trabajamos el resto de básicos. No es que si trabajo frecuencia 3 de sentadilla tengo que bajar la frecuencia de fondo. Trabajamos frecuencia 3 de sentadilla al mismo tiempo que trabajamos hacia el fondo, al mismo tiempo que trabajamos hacia dominada y al mismo tiempo que trabajamos hacia el máster. Eso es lo divertido y lo complicado de nuestro deporte, que es saber nivelar y balancear todos los levantamientos, todos los movimientos y las necesidades de cada uno de estos, que es complicado al principio, pero se puede. Y esto sería todo por el capítulo de hoy. Para mí, no sé si vos, Luis, querés aportar algo más. No, recordé que un alumno me dijo que hay que centrarse en el muscle up. Un alumno que no compite en Straight no compite en Power. Una vuelta me dijo, chabón, hay que centrarse en muscle up, tienen que centrarse en muscle up. ¿Por qué? Lo vio a Ubin, el rey de la menos 73 en ese momento, y históricamente lo sigue siendo. ¿Y qué pasa? Ovin era bueno en todo y sacaba una ventaja con el muscle up que no tenía sentido. ¿Se entiende? Pero claro, y yo le digo, bueno, está perfecto lo que decís, pero si vos lo ves a Ovin, tiene de 4 movimientos, 3 son sus récords mundiales. Claro. 3 récords mundiales son suyos. Bueno, Y la eso pasa con sentadilla Ovin, estaba atrasada, pero ahí. eso pasa con Ovin, eso pasa con Perejol, eso pasa con Slats,
Y eso para mí es la mejor forma de explicar por qué el hecho de que la sentadilla esté en el straight lifting no necesariamente significa que van a ganar powerlifters. Pero eso es una discusión para otro día que ya hemos tenido en algunos capítulos del podcast. Pero sí, hay que concentrarse. También hay que ver el estilo de competición. Hay competencias que priman los puntajes. En esas es más interesante concentrarse en los ejercicios de tracción. Hay competencias que se utiliza total. Entonces, si vas a ganar 5 kilos de muscle o 20 kilos de sentadilla, no seas boludo. Entonces, hay que saber también qué nivelar. Hay atletas que tienen la estrategia de al muscle dejarlo en mantenimiento, no mejorarlo, pero no empeorarlo, pero no mejorarlo, y se concentran en mejorar sus empujes. Esas son estrategias de competición que esto ya es más avanzado. Esto ya es para la persona que está hileando fino. Vos, que posiblemente estés empezando en esto hace menos de un año, no tenés la necesidad de ponerte a ser tan puntual. Vos tenés la necesidad de volverte fuerte en todo. Vos tenés que volverte muy técnico y fuerte, con paciencia en la mayoría de básicos, y después vas a ver ahí realmente cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles y qué es lo que te conviene hacer para hilar fino y para llegar a los puntajes en ciertas competiciones. Pero si recién estás empezando, trata de, en los básicos, abarcar dentro de lo posible una buena mejora constante y consistente en cada uno de ellos. ¿Cómo? De la forma que dijimos hoy, y tenés literalmente un capítulo para cada movimiento, o más de uno, en algunos casos de dominadas, fondos y más, le metimos más de uno. Vamos a hacer la segunda parte de sentadilla sobre cómo mejorarlo. Entonces, anda a ver eso, ponete a planificar, ponete a hacer, y si te hinchaste las pelotas de no tener ni idea de cómo hacerlo, le hablas a él o me hablas a mí, y nosotros nos encargamos de llevar tus entrenamientos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Dejad en los comentarios cualquier pregunta que tengas, como siempre. Y termino este capítulo y les voy a dejar al final otros 2 capítulos para que puedan seguir disfrutando del podcast. Nos vemos.